La antigua Roma, en su apogeo, fue el imperio más vasto jamás conocido, dominando tanto gran parte de Europa como el Mediterráneo. Su majestuosa imagen ha sido inmortalizada en múltiples películas y obras de teatro. Escenarios como las inmensas arenas donde combatían gladiadores, los templos imponentes como el dedicado a divinidades, y los suntuosos palacios, son ejemplos del esplendor que se asociaba a Roma. Hoy en día, este pasado glorioso sigue impregnando tanto la historia de Italia como la de Roma, pero lo que verdaderamente permitió a este imperio sostenerse fue la fuerza de su ejército. Durante siglos, el ejército romano fue temido como la fuerza militar más formidable de su tiempo. ¿Qué elementos hacían posible tal poderío? ¿Cómo estaba organizada esta imponente maquinaria bélica y qué tipo de individuos eran reclutados como soldados? Profundizando en los aspectos de su vida cotidiana, descubrimos un sorprendente conjunto de verdades que aún resultan impactantes 2000 años después. A través de este recorrido histórico, desvelaremos cómo vivían los soldados que mantenían a Roma en pie y cómo su entrenamiento forjaba a los guerreros más temidos del mundo. La historia de Roma es rica y está marcada por constantes transformaciones. Para comprenderla mejor, primero debemos trazar un breve recorrido desde su fundación hasta su inevitable colapso. La antigua Roma surgió en el siglo VIII a.C., y en sus inicios, estuvo gobernada por una monarquía. Sin embargo, hacia finales del siglo VI a.C., la realeza fue derrocada, lo que llevó a la instauración de un sistema político comunal, en el cual los nobles asumieron el control del poder. A partir de ese momento, Roma comenzó a expandir su influencia y dominio. Con el tiempo, logró controlar gran parte del Mediterráneo. Tras la consolidación de este dominio, Roma relajó su sistema político. Desde mediados del siglo II a.C., en las eras de conflicto y agitación, el equilibrio se alteró, y en el año 27 a.C., se coronó al primer emperador, marcando el comienzo de la era imperial. A partir de ese momento, el Imperio Romano vivió más de 2 siglos de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, en el siglo III después de Cristo, comenzaron a resurgir las tensiones internas. El declive fue gradual. En el siglo IV, el imperio se dividió en dos, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Mientras que el Imperio de Occidente colapsó, el de Oriente sobrevivió durante casi 1000 años más. A lo largo de sus más de 1200 años de historia, el pilar constante que sostuvo a Roma fue su ejército, siempre adaptándose a los cambios. Al principio, entre los siglos III y II a.C., Roma contaba con soldados civiles. Estos combatientes eran en su mayoría campesinos adinerados, que dejaban sus tierras para luchar durante las guerras y luego regresaban a su vida cotidiana. En esa época, el servicio militar no solo era una obligación estatal, sino también un símbolo de prestigio y honor. No obstante, a medida que Roma extendía su control, estos soldados civiles comenzaron a sentir el desgaste de las largas campañas y los desplazamientos. El malestar entre ellos empezó a crecer, lo que evidenció las limitaciones de este modelo. A diferencia de los ciudadanos adinerados que se convertían en soldados por obligación y honor, pronto el ejército romano comenzó a formarse con ciudadanos más pobres que buscaban trabajo. Esto transformó tanto la alimentación como la organización militar de Roma, marcando un avance en la profesionalización de su ejército. Durante los siglos I y II a.C., estos nuevos soldados formaron parte de la Guardia Imperial, y muchos de ellos servían por largos periodos, en lugar de regresar a la vida civil tras cada conflicto. Antes de este cambio, el ejército romano se componía mayormente de ciudadanos reclutados solo en tiempos de guerra, lo que significaba que no había un ejército especializado en la lucha continua. Con esta transición, el Imperio Romano logró mantener una fuerza militar formidable hasta el siglo III después de Cristo, apoyándose en una estructura militar más estable y eficiente. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el imperio comenzó a decaer, ese poderoso ejército, que había sido su orgullo, también se fue debilitando progresivamente. Si observamos la historia, podemos concluir que el imperio alcanzó su mayor estabilidad y desarrollo económico y cultural entre los siglos I y II a.C., un periodo que representó la Edad de Oro tanto para Roma como para su ejército. En este vídeo, el enfoque se centrará en estos siglos I y II a.C., una etapa que podría considerarse el preludio a la grandeza imperial romana. Ahora bien, como hemos mencionado, Roma en el siglo I vivía un momento de plenitud y crecimiento. En la actualidad, este periodo se conoce como la Pax Romana, una era de paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la Pax Romana de aquella época no era exactamente igual a la paz que imaginamos hoy en día.
aunque el Imperio Romano se consideraba una nación civilizada, siempre estuvo expuesto a conflictos externos. La historia de la paz de Roma convivía con la constante amenaza de invasiones extranjeras, lo que hacía imprescindible mantener un ejército fuerte y activo. La demanda de soldados era elevada, y no había suficientes manos dispuestas a sostener la defensa del imperio. Para muchos ciudadanos comunes, alistarse en el ejército se convirtió en una oportunidad atractiva, ya que les ofrecía la posibilidad de cambiar sus vidas. Para los más pobres, el atractivo inicial era conseguir un empleo estable, pero el servicio militar ofrecía mucho más que eso. En realidad, enrolarse en las filas romanas era una de las pocas vías disponibles para ascender socialmente. A menudo, aquellos que lograban sobrevivir a una larga carrera militar se retiraban con una vida mucho más próspera. Como decían algunos soldados, después de tantos años, he sobrevivido a la vida militar, y ahora comienza una vida de prosperidad. De hecho, tras retirarse, algunos soldados eran recompensados con cargos en el parlamento local, un contraste absoluto con la pobreza que habían conocido 2 décadas atrás. La seguridad que el ejército ofrecía a sus miembros se traducía en un futuro garantizado. Aquellos con cierto rango podían optar por convertirse en políticos, lo que les abría las puertas al dinero y al estatus social. Incluso los soldados rasos, una vez retirados, podían montar negocios y alcanzar una estabilidad económica que no habrían imaginado antes de su servicio. El ejército, por tanto, no solo garantizaba la seguridad del imperio, sino también el futuro de aquellos que luchaban por él. Este atractivo hizo que muchos ciudadanos pobres aspiraran a unirse al ejército, ya que para ellos ser soldado representaba una oportunidad valiosa para cambiar el rumbo de sus vidas. Pero ¿cómo estaba organizada esta fuerza militar que se había convertido en un objetivo tan deseado para las clases bajas? El ejército de esa época se dividía en 2 grandes grupos. Por un lado, estaba la guardia personal del emperador, y por otro, las legiones estacionadas en diversas provincias del imperio. El ejército de ciudadanos comunes estaba compuesto por alrededor de 5.000 soldados, organizados en unas 10 cohortes. Cada cohorte constaba de aproximadamente 600 hombres, y estos se dividían en grupos más pequeños bajo el mando de un centurión, quien era el encargado de dirigir a los 100 soldados bajo su mando en combate, donde luchaban con espadas y lanzas. Pero los deberes de los soldados no se limitaban a la batalla, también eran responsables de construir caminos y puentes, sosteniendo al imperio en múltiples frentes. Esta labor no era vista solo como un trabajo militar, sino también como un acto de servicio para el desarrollo de Roma. El reclutamiento para el ejército estaba reservado a hombres de entre 17 y 24 años, quienes debían demostrar integridad y lealtad. A menudo se consideraba que estos jóvenes, provenientes de familias humildes, tenían una mentalidad más sencilla y directa que los ciudadanos acomodados. Sin embargo, aunque la educación no era obligatoria, era ventajoso saber leer y escribir, lo que llevó a algunos estudiantes a unirse como voluntarios, alentados por la posibilidad de mejorar su posición. A pesar de esto, no todos tenían el derecho de alistarse en el ejército. Los esclavos y aquellos sin derechos civiles, por ejemplo, estaban excluidos de esta oportunidad. Irónicamente, para muchos, ser soldado era un privilegio, un derecho reservado a los ciudadanos libres que vivían por la patria. De este modo, el ejército no estaba abierto para todos, servía como una vía de ascenso social, pero no todos podían acceder a ella. No obstante, el ejército representaba una oportunidad concreta para que muchos hicieran realidad sus aspiraciones. Entonces, ¿qué tipo de beneficios y actitudes esperaban aquellos que decidían enlistarse? En primer lugar, es importante resaltar las recompensas que ofrecía el servicio militar. Los soldados romanos disfrutaban de ingresos estables, y en torno al siglo I, el salario anual de un soldado era de aproximadamente 300 denarios. Esta cantidad era superior a la renta media de los ciudadanos comunes de la época, quienes tenían un ingreso familiar promedio de solo 47 denarios al mes, que incluía a 3 adultos y un esclavo, así que, para un hombre soltero recién reclutado, este salario era atractivo. Sin embargo, de este ingreso anual, una parte considerable se destinaba a la compra de equipos y alimentos, ya que el ejército operaba con un sistema que entregaba certificados de pago en lugar de dinero en efectivo. Además, en el aniversario de su alistamiento, los soldados recibían una gratificación monetaria, que aunque temporal, era bastante significativa. Al momento de su jubilación,
también se les otorgaba una suma equivalente a 10 veces su salario anual, una cantidad que, comparada con las expectativas modernas, podría considerarse generosa. En sus primeros años de retiro, los soldados solían recibir tierras como parte de su jubilación, pero a medida que las mejores tierras se volvían escasas, este pago se transformó en efectivo, lo que aumentaba la satisfacción de los veteranos. Por lo tanto, los ingresos de los soldados eran relativamente altos y resultaban especialmente atractivos para aquellos de condiciones económicas más humildes. Como he mencionado, tras 20 años de servicio, muchos lograban construir una vida estable en la jubilación. Sin embargo, es importante señalar que aproximadamente la mitad de los que se enlistaban no lograban asegurar los alimentos y recursos que necesitaban durante su tiempo en el ejército. Aquel que decidía convertirse en soldado sabía que, si bien podía aspirar a una mejor vida, el riesgo de enfrentar la muerte en combate siempre estaba presente. El potencial de obtener un ingreso suficiente y alcanzar una vida estable tras la jubilación es, sin duda, un gran atractivo para muchos que consideran enlistarse. Sin embargo, la probabilidad de supervivencia rondando el 50% genera inquietud en aquellos que sopesan la decisión de convertirse en soldados del ejército romano. Examinemos más a fondo las ventajas de ser un soldado romano. En primer lugar, uno de los beneficios más significativos era la libertad económica. En una época en la que los ciudadanos comunes eran a menudo controlados por sus padres, un soldado tenía la capacidad de demostrar su valía de manera independiente. Esta autonomía económica representaba un privilegio notable en la sociedad romana, donde los civiles carecían de tales derechos. Además, los soldados gozaban de privilegios legales que los diferenciaban de los ciudadanos comunes. Solo el Consejo Militar tenía la autoridad para imponer castigos a los soldados, lo que significaba que no estaban sujetos a las mismas leyes severas. Esto incluía la exención de castigos extremos como la tortura, lo que les confería un estatus especial. Los soldados, especialmente en su región, eran considerados figuras de alto rango y eran objeto de respeto y admiración. Su presencia, armamento y habilidades de combate imponían respeto entre los ciudadanos comunes, quienes los veían como una fuerza especial en la sociedad. En cuanto a su vestimenta, durante los siglos I y II, el uniforme estándar de los soldados consistía en una túnica de media manga que llegaba hasta las rodillas, y todos estaban obligados a llevar un cinturón. Este cinturón, con una placa decorativa y una hebilla distintiva, era una clara señal de su condición de soldados y contribuía a su apariencia imponente. En resumen, los beneficios de ser un soldado romano incluían libertad económica, privilegios legales, y una reputación de respeto que hacía que muchos se sintieran atraídos por esta carrera. En los inicios del ejército romano, los soldados llevaban 2 cinturones, uno para las túnicas de manga larga y otro para las de manga corta. Con el tiempo, se adoptó un solo cinturón que se adaptaba a ambos tipos de vestimenta. En la parte superior del cuerpo, se utilizaba un paño de manga larga en el hombro derecho, un sagum, un tipo de manto, y una paenula, una especie de capa. En los pies, llevaban unas resistentes sandalias llamadas caligae, y en la cabeza, un casco de hierro diseñado para proteger también los laterales y la parte posterior del rostro. La armadura más común, que consistía en anillos de acero dispuestos en forma de vestido, proporcionando una protección robusta. Otra armadura importante era la segmentata, compuesta de placas de hierro que ofrecían flexibilidad y movilidad. Además, los soldados portaban un gran escudo y estaban armados con una variedad de armas, como lanzas, espadas y la famosa espada corta conocida como gladius. Con este equipo, los soldados debían impresionar, proyectando una imagen de poder y fortaleza que inspiraba admiración entre el público. Sin embargo, esta imagen de poder también llevó a algunos soldados a comportarse de manera arrogante. El trato especial que recibían parecía alimentar un sentido de grandeza en ellos, y en ocasiones actuaron agresivamente en la ciudad, generando desconfianza y resentimiento entre la población. Este comportamiento se documentó en la época, lo que sugiere que la admiración que inspiraban los soldados coexistía con sentimientos de rebelión y descontento. A pesar de las ventajas que ofrecía el servicio militar, ser soldado también conllevaba desventajas significativas. El riesgo de perder la vida en el campo de batalla era una realidad constante, y la obediencia a las órdenes del comandante implicaba ceder parte de la libertad personal. La vida militar también venía con restricciones,
como la prohibición del matrimonio y la imposibilidad de comprar tierras fuera de la península itálica, lo que limitaba las oportunidades de los soldados para establecerse una vez que dejaban el servicio. En resumen, el servicio militar en la antigua Roma ofrecía una mezcla de ventajas y desventajas. Aunque la posibilidad de ascender social y económicamente era tentadora, los riesgos y las restricciones de la vida militar también eran considerables. A pesar de las desventajas, muchas personas deseaban convertirse en soldados para aprovechar las ventajas que ofrecía el servicio militar. La lealtad a la patria, la posibilidad de obtener ingresos estables y la seguridad laboral eran atractivos especialmente para los ciudadanos de bajos recursos. Sin embargo, el deseo de muchos no se limitaba a esto, también aspiraban a ascender dentro de la jerarquía militar. El camino hacia el ascenso no era fácil, requería un arduo entrenamiento, habilidades de combate y experiencia práctica en el campo. Además, se esperaba un rendimiento sobresaliente para obtener un ascenso. A pesar de estos desafíos, el nepotismo y las conexiones desempeñaban un papel significativo en el proceso de promoción. Era común que el capitán de los 100 hombres, quien tenía la responsabilidad de una misión especial, ejerciera una gran influencia sobre la carrera de los soldados a su mando. La promoción a menudo dependía de la reputación que un soldado construía a través de su desempeño y de las relaciones que establecía. Se decía que había que hacer el boca a boca, para asegurarse de ser considerado para un ascenso. En este sentido, era común que los soldados tomaran permisos o fueran eximidos de tareas para poder demostrar su valía o conectarse con quienes tenían poder para promoverlos. La competencia era feroz, y las cartas de los soldados revelan que la falta de recursos podía obstaculizar sus posibilidades de avanzar. Además, los registros históricos, muchas veces grabados en piedra, muestran que algunos soldados lograron ascensos notables en cortos periodos, lo que generaba sospechas sobre la naturaleza de sus promociones y la posibilidad de favoritismo. Este fenómeno de las conexiones y el favoritismo en el ejército no es exclusivo de la antigüedad, refleja una realidad que todavía se observa en muchas sociedades modernas. La lucha por el reconocimiento y la promoción en un entorno competitivo es un tema que ha perdurado a lo largo de los siglos. El ejército romano antiguo tiene una conexión sorprendente con la sociedad actual. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana de sus soldados? Empecemos por examinar su entorno de vida. Los soldados habitaban en cuarteles que, aunque construidos con piedra sólida, ofrecían un refugio básico. Cada centurión, encargado de 100 hombres, contaba con una habitación privada, aunque se decía que su tamaño era comparable al de una antigua habitación en eBay, lo que podía resultar incómodo. A pesar de esto, el bienestar de los soldados era una prioridad para los líderes militares. En aquella época en Roma, era evidente la importancia de una alimentación adecuada y el ejercicio regular para evitar enfermedades, así como la necesidad de mantener condiciones higiénicas y un manejo adecuado del agua. Por lo tanto, se proporcionaba a los soldados una dieta nutritiva, asegurando que se mantuvieran limpios y gozaran de un ambiente ventilado e higiénico. Además, el sistema de salud del ejército era adecuado, con médicos a su disposición. En ese entonces, la población civil no confiaba plenamente en los médicos, prefiriendo recurrir a la ayuda de las fuerzas militares y civiles, lo que representaba una de las fortalezas del ejército. Así, los soldados llevaban una vida bastante privilegiada en comparación con el resto de la sociedad de su tiempo. Ahora, veamos cómo transcurría un día típico para ellos, cuando no estaban en combate. La jornada de los soldados comenzaba al amanecer con oraciones al sol. Para desayunar, consumían pan y gachas de trigo. Posteriormente, se reunían para realizar su entrenamiento militar en la plaza, donde practicaban formaciones y recibían órdenes del centurión. En ese contexto, la eficacia y la obediencia eran fundamentales, lo que hacía que el entrenamiento fuera exigente. Además de las formaciones, también se instruían en el manejo de armas, utilizando espadas de madera y arcos. Además, se les enseñaba a estar atentos a su entorno y a mantener la limpieza de los baños, que eran esenciales en su rutina diaria. Después de la intensa jornada de entrenamiento y tareas matutinas, disfrutaban de un almuerzo ligero. La tarde, en cambio, estaba reservada para el ocio. En la antigua Roma, era habitual que después de trabajar por la mañana, los soldados se relajaran por la tarde, a menudo con un toque de envidia por lo que veían a su alrededor. Cerca del cuartel, había animados poblados donde los soldados solían dirigirse tras terminar su jornada.
Canavai era uno de esos lugares donde podían disfrutar de la vida, allí encontraban bares y posadas. Sin embargo, el mayor deleite que no podían perderse era el momento de relajarse en los baños públicos, socializando con amigos y compartiendo historias. Muchas personas se imaginan los baños públicos romanos como simples instalaciones de aseo, pero en realidad, eran espacios multifuncionales que desempeñaban un papel importante en la vida social de la comunidad. En esos baños públicos, la gente discutía los acontecimientos del día y exploraba su fe. Este lugar también servía como un punto de encuentro para debatir sobre política, convirtiéndose en un espacio de interacción social entre los antiguos romanos. Los soldados, tras sus agotadoras jornadas, también utilizaban los baños para charlar y aliviar la fatiga acumulada. Después de un intenso entrenamiento, era natural que buscaran un momento de reflexión y relajación. Al caer la noche, llegaba la hora de la cena, momento en el que regresaban los soldados cansados de su trabajo y ejercicio. Las cenas solían ser caseras, preparadas ya fuera por el cocinero en la cantina o adquiridas de comerciantes locales. Como se mencionó anteriormente, el ejército romano en esa época se preocupaba por la salud de sus soldados, asegurando que la comida fuera nutritiva. En sus platos había carne, verduras, queso y vino, lo que les ofrecía una variedad de alimentos en comparación con lo que consumía la población general. Los oficiales organizaban banquetes, donde se convocaba a los altos mandos del ejército, la cena se prolongaba hasta el atardecer, y una vez finalizada, era hora de ir a dormir. Los soldados de guardia nocturna descansaban hasta el amanecer. La vida de los soldados romanos se caracterizaba por levantarse temprano, mantenerse activos, disfrutar de los baños y alimentarse de forma saludable cada día. De hecho, podría considerarse que llevaban un estilo de vida más saludable que el nuestro en la actualidad. Curiosamente, entre estos soldados, se encontraban elementos que podrían enseñar mucho a la sociedad moderna. Uno de estos aspectos sorprendentes era la camaradería que se formaba entre ellos. Hace 2000 años, el ejército romano era un crisol de clases trabajadoras. A principios del siglo I, los soldados que se unían al ejército provenían de diversas regiones, lo que complicaba sus interacciones sociales en el centro de la ciudad. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo I, comenzó a establecerse un sentido de comunidad. Los soldados que enviaban dinero a sus hogares a menudo compartían un lazo en común, creando vínculos de amistad y apoyo mutuo. No obstante, este tipo de unión era visto como una posible amenaza por parte de los superiores, lo que llevaba a la prohibición de algunas de estas actividades. A pesar de esto, la necesidad de pertenencia entre los soldados era fuerte, y se dice que estas amistades perduraron a lo largo del tiempo, siendo quizás un secreto de la fortaleza del ejército romano. Por otro lado, desde alrededor del siglo I a.C., a los soldados se les prohibió casarse. En ese período, los ciudadanos romanos creían que era natural que un hombre contrajera matrimonio a los 25 años. Sin embargo, en el ejército, los compañeros de armas eran considerados la verdadera familia, lo que hacía innecesarias las relaciones conyugales. Esto no significaba que los soldados estuvieran completamente restringidos en sus relaciones con mujeres. De hecho, tener encuentros sexuales con mujeres era visto como una prueba de virilidad. Para los soldados, no tener estas experiencias era considerado un signo de debilidad. Muchos soldados contaban con esclavas, mujeres que podían estar a su disposición en cualquier momento. Esta dinámica complicaba aún más la noción de familia y lealtad dentro del ejército. Algunas mujeres se establecían en las cercanías, creando hogares para aquellos soldados con quienes mantenían relaciones profundas, y de estas uniones, también nacían hijos. Sin embargo, dado que a los soldados se les prohibía casarse, estas mujeres no eran reconocidas como parte de su familia, y los niños que nacían de estas relaciones no podían obtener la ciudadanía romana, ni eran registrados como parte de la jerarquía militar. Este descontento con la situación se prolongó a lo largo de los años. A principios del siglo III, la prohibición del matrimonio para los soldados continuó, y durante casi 3 siglos, esta restricción permaneció vigente. Es razonable suponer que a lo largo de este tiempo, hubo muchos romances clandestinos, aunque solo se puede imaginar cuán complejas eran estas relaciones. En la sociedad romana de la época, no era inusual que los hombres mantuvieran relaciones sexuales con mujeres. Los soldados que tenían encuentros con otros hombres eran considerados traviesos,
pero la homosexualidad no estaba sujeta a castigo legal, y parecía haber una tolerancia hacia estas prácticas en la clandestinidad. Hasta aquí, la vida de los antiguos soldados romanos se presenta como saludable, y en muchos aspectos, satisfactoria. Además, disfrutaban de una estabilidad en su nacimiento y envejecimiento, lo que podría hacer que su vida fuera incluso más placentera que la de muchos en la actualidad. Sin embargo, es importante recordar que esto solo representaba la vida cotidiana de los soldados en tiempos de paz. Su existencia estaba marcada por el sacrificio y el esfuerzo, especialmente en tiempos de guerra. Como miembros del ejército, tenían que marchar largas distancias cada día, usando el calzado resistente que habían adquirido tras un arduo entrenamiento. En el camino, su única opción era trabajar para reunir los materiales necesarios. Cada noche, dedicaban entre 2 y 3 horas a construir un refugio para descansar. Esto incluía excavar la tierra y levantar un camino, además de erigir fortificaciones. Durante estos días, también se dedicaban a construir chozas bajas para reemplazar las tiendas donde dormían. En situaciones de combate, su vida estaba constantemente en riesgo, y la tarea de eliminar al enemigo formaba parte de sus deberes. Pero su objetivo no se limitaba solo a los soldados adversarios. En aquella época, violar a una mujer en un contexto de combate no se consideraba un crimen, sino que se equiparaba a matar a un enemigo. Durante los tiempos de guerra, los soldados que disfrutaban de banquetes y baños lujosos se encontraban con una realidad cruel. Después de una sola campaña en el campo de batalla, se daban cuenta de que el ejército no podía olvidar lo que significaba la guerra. Así, una era de debilidad se avecinaba para el ejército romano en el siglo III. Una de las causas de esta decadencia era que Roma se había vuelto demasiado poderosa y rica, lo que permitía a las personas ingresar al ejército y llevar una vida cómoda sin tener que arriesgar sus vidas. Esto resultó en una disminución del número de quienes deseaban convertirse en soldados y servir a su patria. Se podría decir que se había instaurado una especie de paz complaciente. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la fascinante historia del ejército romano y su impacto en la grandeza del imperio. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando más sobre el pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos un comentario aquí abajo compartiendo tus pensamientos o preguntas. Y no te olvides de activar las notificaciones, así serás el primero en enterarte de nuestras nuevas aventuras históricas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.